¿Tienes buenos reflejos? Depende. ¿Qué fue primero, la pelota o el son? Álvaro, muy buenas noches. Muchas gracias de haber venido a platicar con nosotros un rato. Con mucho gusto, Jaime. Un placer. ¿Cómo nos cuentas esa historia? No, la pelota siempre. Pero yo diría que soy alguien que siempre le ha gustado jugar y correr tras una pelota, ¿no? Entonces, el béisbol, ¿no? Aunque lo que yo más jugué y de lo que me jacto de haber aprendido a jugar es básquetbol. Cuando era chamaco y estaba en la prepa, soñaba en ser jugador profesional de básquetbol, ¿no? Un sueño guajiro, no tenía posibilidad realmente, ¿no? Pero me apasionaba mucho. Y ahora que mi hijo cambió del béisbol al básquet, he vuelto a jugar básquet, ¿no? Entonces, está siendo muy bonito ahora retomar el básquet con mi hijo, ¿no? Mi hijo el menor, ¿no? Yo tengo 2 hijos. O sea, yo soy fanático del béisbol, pero no diría que el béisbol marcó, ¿no? Que marcó mi infancia, ¿no? Pero me apasiona mucho. Pienso que es el mejor deporte que puede existir y que se puede jugar, ¿no? Sobre todo lo que me gusta del béisbol es esa maravilla en la que todo mundo sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero al final hay que esperar hasta el lanzamiento y que todo ocurra, ¿no? Y esa es la magia del béisbol, ¿no? Es un deporte que tiene todo prácticamente planeado, excepto la habilidad, en este caso del pitcher, del bateador y luego del cuadro, del fildeador, ¿no? Entonces, digamos, yo nací en Coatzacoalcos, Veracruz, ¿no? En la otrora Puerto México, ¿no? Y ahí que nací, ahí crecí, hasta los 17 años que me fui a Jalapa a estudiar la carrera. Y como muchas y muchos, la mía fue una infancia, una adolescencia en un contexto ismeño, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que recién ahora somos capaces de empezar a entender y a comprender la condición de haber nacido y crecido en un istmo, ¿no? En el norte del istmo mexicano, el istmo de Tehuantepec, con todo lo que eso significa. Sí, tu pregunta me parece bien interesante porque en la respuesta, digamos, que voy a ensayar ahora, tiene mucho que ver mi historia familiar, ¿no? O sea, mi familia, de parte de mi madre, viene del centro del istmo. No es una familia zapoteca, ¿no? Es más bien una familia afro-mestiza, ¿no? Que está regada en Río Grande, en el barrio de La Soledad, ¿no? En Almoloya, y luego atraviesa todo el istmo, ¿no? O sea, por diferentes historias. Y digo eso primero, ¿no? Porque durante mucho tiempo de nuestra infancia, lo que teníamos era, en el sur de Veracruz, un profundo desprecio y racismo, hoy lo sabemos, a la población indígena zapoteca, ¿no? A quienes despectivamente se les llamaba tecos, pero muy despectivamente, ¿no? Esto significa que se hablaba de los ismeños, ¿no? Pero los ismeños eran los zapotecos o cualquiera que hubiera venido del istmo oaxaqueño. Con lo cual,
se da un fenómeno, digamos, hoy diríamos interesante, cuando no contradictorio, porque nosotros negábamos, habiendo nacido en Coatzacoalcos y en el sur de Veracruz, negábamos nuestra condición ismeña, ¿no? La negábamos, porque ismeños eran los otros, no nosotros, ¿verdad? Entonces creo que ahora poder empezar a hablar del istmo mexicano, reconocer que justo el chiste de Coatzacoalcos, ¿no? A lo largo de sus distintas ocupaciones, por lo menos los últimos 3.500 años, ¿no? Pues tiene que ver precisamente con su condición ismeña, ¿no? Entonces yo creo que yo quiero pensar que se trata de una manera de reivindicarnos con nuestra historia más profunda y sobre todo iniciar una etapa de entendimiento, de respeto y de decirle no a un racismo que nos ha marcado, ¿no? Hacia la población indígena en general, del istmo en general, ¿no? Y que ahora que nos asumamos en el sur de Veracruz como ismeños, pues me parece que no es solo un juego de palabras, ¿no? Un profesor mío de la prepa, el profesor Ríos, decía que me acabas de hacer una pregunta tipo examen doctoral, ¿no? De manera que voy a hacer mi mejor esfuerzo ante semejante complejidad. A principios de los 2000, cuando estaba muy candente en el gobierno de Fox, lo que recordarán ustedes, el Plan Puebla-Panamá, se echó a andar un macroproyecto de investigación en el CONACYT, coordinado por investigadoras e investigadores del CIESAS y del IRD de Francia, en fin, un proyecto muy interesante de gente de la UNAM, de la UB, en el que me tocó participar. Y junto con queridas y queridos y admirados colegas. Y fue un proyecto probablemente de los más interesantes que yo he participado para comprender históricamente el istmo mexicano, ¿no? Y el título del libro, pienso que es un título bien acertado, porque se llama El istmo mexicano, una región inasequible, ¿no? Digamos que los proyectos, los devaneos y los delirios, ¿verdad?, de unir al Pacífico con el Golfo de México están muy claramente identificados con la figura de Hernán Cortés, ¿no? Y a partir de allí uno puede estar historiando una y otra vez el intento, el argumento de que hay que unir para aprovechar el potencial, ¿no? Y es casi como la reiteración de que si se hace, entonces, ¿no?, la Nueva España en aquel momento, ahora México, va a alcanzar ese progreso que se merece, ¿no? Y esto lo hemos venido escuchando, lo escuchamos ahora, en el 2022, lo estamos escuchando, digamos, en el sexenio que corre, pero lo hemos venido escuchando con Peña Nieto, lo hemos venido escuchando con Calderón y lo venimos escuchando con Fox, ¿no? Pero si uno recorre, pues, el tiempo hacia atrás, pues vas a encontrarte con las pretensiones de los gringos, ¿no?, de hacerse del istmo, ¿no?, con las pretensiones de los ingleses, ¿no? Justo ahora que mencionabas a Héctor Zarauz o gente como Leticia Reina, ¿no?, que han estudiado, nos han mostrado eso. Entonces, yo pienso, digamos, dos cosas sobre la pregunta que me haces. Pienso que lo primero que habría que reconocer, y que fue algo que aprendimos colectivamente en el libro, es que no es una región, sino es un conjunto de regiones atravesado por una diversidad pluricultural, pluriétnica, plurilingüística, que si no se reconoce, si se quiere uniformar a rajatabla, pues evidentemente ahí ya empezamos no mal lo que le sigue, ¿verdad?
Eh, una de las cosas que hoy sabemos, afortunadamente, es que no existe ese invento que nos enseñaron de las y los indígenas como un solo pueblo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una diversidad muy grande y tenemos el componente de la población de origen africano muy presente con distintas manifestaciones también en esa región, y tenemos migraciones italianas, y tenemos migraciones libanesas, y tenemos migraciones españolas, ¿no? Sobre todo digamos, ese goteo a lo largo de la historia de los últimos siglos, y luego producto digamos, de los trasterrados de la guerra y de los republicanos, ¿no? Del siglo XX. Entonces tenemos tenemos a la población gitana, ¿no? De la que se habla muy poco, y tenemos a los chinos. Entonces tenemos ahí realmente una región que es un hervidero cultural, y yo no veo que los proyectos de estos tiempos estén siquiera planteando una consideración de lo que implica intervenir, ¿no? Lo que yo percibo es un alinearse con la geopolítica internacional, en la que nos vuelven a decir que se trata de competir internacionalmente, que tenemos que sacar un provecho de la posición del istmo mexicano respecto de Corea y China frente a Estados Unidos. Pero no percibo no percibo respeto, no percibo ganas de entender esa diversidad, ¿no? Y lo que sí percibo es mucho de imposición. Y yo solo diría que, para terminar con eso, es que ya sabemos cómo han terminado los anteriores ejercicios, precisamente porque no han hecho las cosas bien. Solo diría eso. Es interesante luego opinar sobre este tipo de temas. Yo de entrada lo que pensaría es si se pueden compaginar esas dos nociones, ¿no? O sea, quizá el problema está de entrada en plantear que es posible compaginarlas, ¿no? Quizá yo por ahí empezaría diciendo, ¿no? Es decir, un respeto a la diversidad cultural que habita el país, y digamos, para volver sobre el istmo mexicano, pues tendría que llamar la atención que hay diversas formas de entender la relación hombre-naturaleza, solo para empezar. Entonces, ya desde ese lugar se me antoja muy difícil que se puedan pensar, ¿verdad?, en parques industriales, en parques eólicos, ¿no?, en construir, en realidad, y en eso hay que decirlo, en construir trenes que en realidad son trenes maquilas, que puedan introducir el componente de mano de obra mexicana para que entonces puedan acceder a ventajas arancelarias, ¿no? Desde la comprensión, el respeto de la diversidad cultural, de formas de entender y de vivir el mundo, lo veo casi que incompatible, ¿no? Aquí es una cosa también que el otro día también noté, y es que, por ejemplo, sobre el istmo, cuando uno piensa en las representaciones del istmo mexicano, pero voy a concentrarme particularmente en la fracción oaxaqueña, lo que uno se percata, o puede uno percatarse, o invito a que se den cuenta, es que siempre son las miradas del centro, de artistas, de políticos, de intelectuales, siempre del centro, ¿no? O sea, invito a que nos preguntemos qué testimonios de la gente local sabemos y conocemos. Siempre es el testimonio que tenemos de gente de afuera,
opinando de lo que el istmo es, lo que el istmo significa y lo que el istmo debería y podría ser. Pero no tenemos testimonios de la gente de Tehuantepec, de Juchitán, ¿verdad? De Unión Lagunas, o de Chadani, o de Aguilera, o de Acayucan, o de Sayula, ¿no? O Coatzacoalcos, ¿no? Matías Romero, ¿no? Realmente siempre los lugares comunes, ¿no? Los lugares recurrentes, por supuesto que habrá excepciones, por supuesto, ¿no? Que siempre son visiones desde afuera. Y eso tendría que decirnos ya de entrada bastante. Bueno, yo pienso que este país de manera muy reciente ha empezado a intentar saldar una deuda con la población de origen africano. Por supuesto que en el ámbito de la investigación antropológica histórica, pues tenemos el trabajo pionero del maestro Aguirre Beltrán en la década de los 40 del siglo XX, ¿no? Y el inicio de movimientos sociales, ¿no? Particularmente en la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, de reivindicación de los derechos y de reconocimientos a la población costeña. Ahora decimos, en aquel momento se llamaba afromestiza, era el término que se usaba. Ahora se diría afrodescendientes o afromexicanas, afromexicanos, ¿no? Entonces es un tema que el activismo social tiene no más de 40 años, ¿no? Y digamos desde el ámbito de la investigación estamos por cumplir, digamos, 90 años, por ahí, ¿no? Entonces, con la población de origen africano en México ocurren una serie de asuntos que implican como mucho cuidado, ¿no? Reflexión, análisis, porque se trata de una población invisibilizada, históricamente, ¿no? O sea, invisibilizada. Y eso coloca la ecuación en otro lado, porque es una población que al hacer como que nunca ha existido, ¿verdad? Ha tenido también esa política de impactos en la propia manera de representarse, autorrepresentarse y ser percibido. Pues yo lo que planteaba y lo que planteo es que tenemos que yo lo que percibo es la influencia de una narrativa colonial, ¿verdad? Que pone a la población de origen africana o como rebelde, y ahí tenemos a Yanga, ¿no? O volvemos al estereotipo de qué buenos son para los deportes por su portento de fuerza física, porque los y las negras solo pueden ser, ¿verdad? Hacerse notar por su fuerza física, ¿no? O porque se les da muy bien bailar y porque se les da muy bien la música, ¿no? Entonces, esos son estereotipos y prejuicios que provienen de una narrativa colonial y que seguimos reproduciendo, ¿no? Es decir, yo lo sigo comentando, yo todavía no, y lo digo como una provocación también ahora, que las instituciones públicas de este país convoquen a la población de origen africano, afromexicanas, afromexicanos, o la denominación que se den a sí mismas y sí mismos, que los convoquen para discutir temas de salud pública, que los convoquen para discutir temas de política sexual, que los convoquen para discutir sobre temas de ordenamiento territorial, ¿verdad? Sobre asuntos de macroeconomía. No. La manera de saldar, ponerle palomita al expediente, es vamos a hacer un festival para que la población afromexicana baile y cante, porque ¡ay, qué buenos son! Eso es de lo más, digamos, colonial que puede haber, ¿no?
Afortunadamente tenemos trabajos tan magníficos como el de mi querido amigo, mi admirado amigo Alfredo Delgado, que ahora nos ha entregado una investigación sobre Yanga, ¿no? Que se mueve precisamente de ese estereotipo, ¿no? Y complejiza de una manera maravillosa las cosas, ¿no? Entonces, y nos muestra una guerra, nos muestra, digamos, una estrategia política, ¿no? Encabezada en algún momento por un personaje al que se conoció como Yanga, pero continuada por décadas, ¿no? Por distintas dirigencias, varones y mujeres, buscando forjarse una mejor vida, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos nos dicen que, digamos, recurrir a la violencia es el recurso último, ¿no? Porque hay todo un trabajo de infrapolítica, de negociación pacíficas, pero que están implicando, pues, un proceso de resistencia, ¿no? Y que, claro, el proceso, digamos, de usar la violencia física es el último recurso al que se apela, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues tenemos ya ahora nuevas investigaciones y nuevos trabajos que nos empiezan a complejizar, ¿no? El problema, que quizás te referías, son los usos políticos, ¿no? Que se les siguen dando y que en el estado de Veracruz hemos venido viendo que se le están dando al tema del reconocimiento de la población afromexicana del estado de Veracruz en un momento en el que se aproximan elecciones, ¿no? Y como yo he dicho, pienso que las y los compañeros del movimiento y del activismo social pues tienen que estar muy alertas de no terminar prestándose a algo que al menos han dicho no querer. Luego, cada quien decide, ¿no? Sí, yo sí me considero una persona musical, ¿no? Eso diría yo. Con el beneficio de que cuando creces en una región que tiene en alto aprecio lo rítmico, ¿no? Para empezar, lo musical, ¿no? Y lo sonoro, ¿verdad? Pues no es complicado terminar enganchado por ese universo maravilloso que denominamos música. Y yo pienso que eso se lo debemos al espacio donde hemos tenido la fortuna de nacer y de crecer. En mi caso, el sur de Veracruz, ¿no? Con esto que he dicho. Ahora, por parte de mi madre, por parte de la familia de mi mamá, del centro de Oaxaca, ¿verdad? Ya les decía yo que más bien población mestiza y afromestiza. Tengo mucha familia de músicos que tocan marimba o que tuvieron orquestas de sones ismeños, ¿no? Entonces, de parte de mi madre, muchos de sus tíos son y han sido músicos, ¿no? Hay de todo, desde los músicos de papel, ¿no? Hasta los líricos. Entonces, eso está allí y yo pienso que ese ha sido un ingrediente. Otro ingrediente es que mi papá es un gran aficionado a la música y yo pienso que a él le debo mucho más de lo que yo imagino sobre, ¿no? Y cuando digo a mi papá, digo también a mi mamá, porque a los dos les gusta mucho bailar, ¿no? Mi papá es alguien así que le gusta apenas empieza a sonar, estar ahí bailando. El hombre goza guarachando. Y a mi mamá le gusta bailar, ¿no? Creo que no tanto como a mi papá, pero le gusta mucho bailar también. Y creo que ese componente
hizo en mí, digamos, creó ahí un ambiente favorable. Me interesó, pero también la falta de disciplina, ¿no? Me hizo dispersarme cuando niño, ¿no? Y realmente me conecté de manera más seria con la música cuando entre los 14 y los 15 años conocí a los hermanos Oseguera, a Liche y a Villita en Coatzacoalcos, que vivíamos en la misma colonia, en la Puerto México, pero no nos conocíamos, ¿no? Y lo conocí por medio de un primo político, Javier, y quien me acercó a ellos, ¿no? Y digamos que ahí empezó mi conexión, aunque yo siempre digo, en ese momento mi sueño era ser Magic Johnson 2, ¿no? El jugador de los Lakers. Entonces yo quería, y mi mundo, mi pasión así más descarnada estaba en el básquetbol, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Sobre todo entre los 15 y los 18, el son empezó como a ir ganando terreno, hasta que ya cuando llegué a la universidad ya el básquetbol fue desapareciendo, en parte porque me lastimé y no podía jugar, ¿no? Y también coincidió empezar la carrera de historia en Jalapa, que también significó otra pasión, ¿no? Y entonces el son jarocho ahí ya en la universidad fue como una explosión de andar recorriendo, ¿no? Ahora, yo he tenido la fortuna de tener gente maravillosa que me ha cobijado, que me ha querido y que me ha enseñado, que ha querido compartir, ¿no? Tengo, digamos, en ese sentido, de haber empezado haciendo son jarocho, ahora pues tengo el atrevimiento de tocar son montuno, ¿no? Se llama son montuno, no esas loqueras de sones de raíz. No, son tonterías. Se llama son montuno, ¿no? Aquí en China se llama son montuno. Y toco son montuno. Me gusta cantar, soy un atrevido, canto por atrevido. Y entonces ahora combino eso y forma una parte, es una parte fundamental de mi vida, ¿no? Yo no puedo estar haciendo cosas si no hay música, ¿no? Y salvo cuando voy a escribir, ¿no? Sí tengo que poner música que no tenga letra, porque me voy, ¿no? Thelonious Monk fue una maravilla en mi vida porque me permitió poder seguir escuchando música y trabajar, pero fue Thelonious el que me permitió eso. Entonces la música está presente, pero quería volver a decir que he tenido esa fortuna de conocer tanta gente que me ha enseñado tantas cosas, ¿no? Mencioné a los hermanos Oseguera, pero además yo crecí, mi crecimiento y mi entrada al mundo del son jarocho fue de la mano del grupo Chuchumbé, ¿no? El legendario grupo Chuchumbé. Entonces, Patricio Hidalgo es una persona muy querida para mí y que ha significado, digamos, muchas cosas para mí en mi crecimiento. Pero también tengo a mi compadre Alonso Borja, director del Grupo Chéjere, con quien fundamos el Grupo Chéjere. El Grupo Chéjere sigue, yo ya no estoy ahí, pero por cierto viene el Festival Afrocaribeño del 2023, ¿no? Y luego tengo pues una playa de gente que ha estado cerca, más recientemente Francisco García Ranz, el propio Toño García de León, ¿no? Ulises Martínez, Jorge Cortés, Javier Moreno, en fin. Y ahora participo en un proyecto al que le hemos llamado Calma Chicha, ¿no? Y hacemos son jarocho o son montuno. No mezclamos, ¿no? Entonces, ha sido también la manera para mí de seguir conectado con el ambiente musical. Porque yo diría, y con eso termino, digamos, la respuesta, que ha sido una hermosa manera de aprender a conocerme y a conocer el mundo, ¿no? Es decir, lo musical, pienso que es una vía de autoconocimiento y de abrirse al mundo. Y ese regalo que me ha dado la vida, pues, no tengo manera de pagarlo. Bueno, yo tengo dos maravillosos hijos. Mi hija mayor
Suhat, que tiene 28, y mi hijo menor, Neguib, que tiene 21, ¿no? Suhat es médica veterinaria y Neguib está haciendo la carrera de historia en la UNAM. Yo creo que Suhat es musical, pero musicalmente es discreta, ¿no? Y la música creo que está en su vida, pero de una manera ocupa otro lugar, ¿no? Siempre la recuerdo de niña dibujando. Entonces siempre la cosa visual. Yo recuerdo que ponía o música o ponía la televisión, pero en realidad se ponía a dibujar. Pues creo que lo de ella pasa, pienso yo, más por el tema de la imagen, ¿no? En el caso de Neguib lo veo bastante más cercano a lo musical. Lleva unos años coqueteando con tocar son jarocho, ¿no? Pero creo que tiene ciertos recelos que me parecen de lo más comprensibles, ¿no? Entonces, pero disfruta y disfrutamos juntos, ¿no? Eso. También es que de parte de su mamá hay una enorme tradición de gusto por la música y tal. Y entonces, ha sido un componente fundamental. En lo personal, digamos que un poco el mensaje que yo les he dado a mis hijos es que la música puede ser una herramienta en el sentido de la que mencionaba hace rato, de autoconocimiento y de disfrute y de goce en la vida, ¿no? Pero pienso que cada quien sabrá en qué momento y qué tanto, ¿no? Luego también, en la medida que uno se hace viejo, ¿no?, supone y piensa que con un mayor grado de conocimiento del animal que es uno, los nietos le pueden dar la posibilidad de hacerlo mejor, ¿no? O de no ser un papá tan tan demandante, ¿no? O con una presencia tan pesada, ¿no? Entonces, ahí van mis hijos. Entiendo, ¿no? Entiendo que mucha gente como tú tenga la idea que las fronteras entre la historia y la literatura como disciplinas, quiero decir, ¿no?, sean casi nulas. Yo no pienso eso. No pienso eso. Lo que sí pienso es que ambas aspiran a representar lo vivido, ¿no? Pero pienso que lo hacen por caminos que a ratos pueden converger, pero a ratos no, ¿no? Es decir, y esto, digamos, no es una cosa original mía, lo ha planteado, digamos, se ha planteado N veces. La historia, la historiografía trabaja, digamos, a partir de la noción de verdad. Y eso la obliga, ¿verdad?, a una crítica de fuentes, a toda una metodología de cómo leer lo que dice la fuente y lo que no dice la fuente, y la obliga a una noción que es el de la prueba documental, entendiendo por documento cualquier testimonio de cultura, no solamente el escrito. El escrito sería uno de muchos registros de la memoria, ¿no? En cambio, la disciplina que está en el ámbito de la ficción, ¿no?, ¿sí?, y no está obligada, no está ligada a la noción de prueba documental, ¿no? Y porque lo ficticio no es ni falso ni verdadero. Eso es lo que también hay que recordar, ¿no? Lo ficticio no es ni falso ni verdadero, ¿no? Se mueve por otro canal que, digamos, nos llevaría
varios cursos semestrales a agotar esa discusión. Pero es muy interesante y el que toques el tema a mí me apasiona porque yo tengo que reconocer que justo a propósito que mencionaste ese libro tan hermoso de Toño, Misericordia, aunque yo me gusta también siempre recordar la conexión que hay entre el libro de Misericordia de Toño García de León con el de Resistencia y Utopía, ¿no? Resistencia y Utopía, por ejemplo, tiene una frase que yo creo que define mucho de la poética histórica de Toño García de León, ¿no? Que dice, aquí yacen los muertos que viven en Zapaluta, ¿no? Es una frase fantástica, ¿verdad? Pero que además, según me contó Toño, la encontró, la vio, ¿verdad? En un cementerio, ¿no? Y sin duda, yo pensaría que tanto Alfredo como un servidor, pues hemos abrevado del trabajo de Toño, ¿no? Y que, no sé si esto haga, digamos, coincidir con lo que me decías al principio, que algo que marca el trabajo como historiadores desde esta región en la que hemos crecido y vivimos, es el que la memoria social tiene muchas voces, ¿no? Y la historiografía es solo una de ellas. Y si uno quiere hacer historia, si uno quiere reconstruir la memoria social y solo la quiere entender a partir de la historiografía, se queda muy corto. Y eso es algo que Toño nos enseñó, ¿no? Entonces, digamos, te podría contar varios ejemplos que te voy a contar uno, digamos, ¿no? En los que, por eso yo recientemente he recuperado algunas ideas de un escritor argentino, de Macedonio Fernández, ¿no? Cuando digo que lo que importa no es cuánta verdad hay en la ficción, perdón, cuánta realidad hay en la ficción, sino cuánta ficción y cómo opera la ficción en la realidad, ¿no? Y yo estaba terminando mi tesis de maestría a fines de los años 90, 97, 98, que estudié haciendas ganaderas en el sur de Veracruz, ¿no? Porque me interesaba precisamente entender el surgimiento de lo que después, ya en el siglo XIX, se empezó a denominar cultura jarocha, ¿no? En realidad eso me interesaba. Y fuimos a hacer un recorrido en campo con Alfredo Delgado, ¿no? La familia, digamos, dueña de la hacienda de Cuatotolapan, de Nopalapan, de Corral Nuevo, tú también sabes esto, es una familia de origen genovés, los Frangiuti, que llegaron a principios del siglo XVIII al sur de Veracruz, ¿no? Genoveses. Llegamos a la hacienda de Cuatotolapan y nos encontramos ahí a un moreno, a un negro que estaba ahí sentado. Y le preguntamos que nos orientara, ¿no? Allí en Cuatotolapan. Y empezamos a platicar. Y ya cuando nos íbamos a despedir le preguntamos su nombre. El hombre se llamaba Bernardo Frangiuti, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas, ¿no? que te obligan, ¿no? O te invitan a preguntarte más bien cómo opera la ficción en la realidad, ¿no? Y por eso decía yo que la historiografía es uno de los registros de la memoria social, ¿no? Pero luego tenemos los sones, ¿verdad? Tenemos las consejas, tenemos tantas cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que son disciplinas distintas, lo cual no significa que no estén tocándose
de cuando en cuando, ¿no? Gobernar en familia, el libro que apareció en 2019, publicado por Bonilla y Artigas, fue mi investigación doctoral, fue la tesis doctoral. Y lo que yo me proponía ahí era contar una historia compleja del sur de Veracruz en el periodo colonial tardío, ¿no? Y lo hice, digamos, teniendo como herramientas la microhistoria y la reducción de la escala de observación que provenía fundamentalmente de la tradición italiana, ¿no? Pero que tiene también una inspiración en la obra de don Luis González, ¿no? Yo pienso que hay que recordar que en un momento en el que el Estado postrevolucionario, 40, 50, principios de los 60, ¿no?, construía la historia patria, inflamaba, ¿verdad?, las emociones y los corazones de patriotismo, y se hablaba de una historia nacional, La obra de don Luis González y González, de Pueblo en Vilo, ¿no?, que si no recuerdo mal fue publicada en el 66, pues significó un decir, eso que llaman historia nacional, ¿no?, pues ¿qué creen? No fue ni se vivió exactamente igual en todos los lados del país, ¿no? Es más, eso que llaman historia nacional, en muchos lugares ni se sabe qué es o qué pasó. Lo cual no es lo mismo a decir que no tuvo un impacto tarde que temprano en esas localidades, ¿no? Entonces, yo creo que de la obra de don Luis González y González aprendimos, y no hay que olvidar que, repito, que es un trabajo, ¿verdad?, de los años 60 del siglo XX, a obligarnos a pensar lo local, la dimensión de lo local, eso que él llamaba la historia matria, ¿verdad?, como una dimensión a la que tenía que combinarse, incluso contraponerse con la visión de la historia patria, ¿no?, nacional, ¿no? Esa tensión, yo pienso que fue uno de los grandes aciertos del maestro González, ¿no? Ahora, en el caso de lo que yo intenté hacer en Gobernar en Familia, la idea era reducir lo más posible la observación para ver cosas que desde una escala macro no se pueden ver, ¿no? Y lo que hice fue tomar un motín de indios ocurrido en 1787 como un episodio a partir del cual yo construía una historia para atrás y para adelante, ¿no? Pero para pensar problemas de orden general observados en un espacio local, ¿no? Yo supe de esa historia porque el primer trabajo que digamos, serio y profundo que se hace es un pequeño libro que escribió el propio Alfredo, que publicó en 1987, ¿no? Y luego, digamos, diversos autores han tocado el episodio algunos le llamaban rebelión, ¿no? Yo me incliné por llamarle motín. Y lo que yo hice más bien es convertir a ese motín en el pretexto para estudiar una historia mucho más profunda y sobre todo, a propósito de lo que decía hace rato, recuperando muchas voces, ¿no? Y bueno, ese es el libro que salió, que ha tenido, digamos, algún reconocimiento y que también diría que yo que he corrido con mala suerte porque salió justo poco antes de que iniciara la pandemia. Entonces es un libro que yo creo que le pasó lo que a muchas otras cosas que salieron un poquito antes de la pandemia, ¿no? Ese libro creo que lo presentamos en el puerto y en Acayucan y llegó la pandemia y ya, ¿no?
pero tiene que ver justo con ese intento de lo que ahora, digamos, llamaríamos pensar lo macro en lo micro y lo micro en lo macro, ¿no? Te agradezco mucho, Álvaro, que hayas venido hasta acá, que nos hayas convidado estas reflexiones. No, yo encantado de conversar, de compartir y también de aprender, ¿no? Esas son las cosas que son bien bonitas del diálogo, ¿no? Que uno aprende también. Así que gracias.